¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a Indagando el Contexto. Mi nombre es Ricardo y como siempre digo, no pertenezco a ninguna denominación religiosa o a ningún grupo político. Solo soy un estudiante más de Biblia hebrea, de Nuevo Testamento, exponiendo aquí los temas usando mi libertad de expresión y al final cada quien saca sus propias conclusiones. Eso sí, tratamos siempre de dar las evidencias de lo que se expone y cuando algo no es muy evidente, bueno, siempre dejaré dicho que es solo mi opinión o mi postura. Dicho esto, mis hermanos, hoy vamos a ver un tema muy interesante que nos va a ayudar a entender la diferencia entre la Torá, los pactos y las promesas abrámicas. Es decir, muchas personas cuando escuchan la palabra Torah, lo primero que se les viene es el Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros que escribió Moisés. Ahora, si yo te dijera que eso no es verdad, te invito a que te quedes hasta el final del video y se te va a aclarar muchísimo el tema de las promesas, de los pactos y qué tiene que ver esto con lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 3 del verso 15 al 19, lo cual vamos a empezar a leer para que partamos de ahí y vean a qué me estoy refiriendo con todo lo que estoy diciendo. Te invito a que te quedes hasta el final y pues bueno, vamos a la escritura. Y bueno, voy a leer Gálatas. Si ustedes tienen Biblia a la mano, pueden ir conmigo. Gálatas capítulo 3, del 15 al 18 está bien. Y leo, mis hermanos. Hermanos, voy a explicarme al modo humano, aún entre los hombres. Nadie anula ni nadie añade nada a un testamento hecho en regla. Pues bien, las promesas fueron dirigidas a Abraham y a su descendencia, y no dice a los descendientes, como si fueran muchos, sino a uno, su descendencia, es decir, el Mesías. Aclaro, aquí Pablo está haciendo un midrash de lo que dice Génesis 22, 18 me parece, y 16. Y bueno, ahora voy a leer Génesis 22, 16 y 17. Y dice Adonai, el contexto es que Adonai le pide a Abraham que haga una ofrenda con Isaac, con su hijo. Y como conocemos la historia, cuando Abraham alza el cuchillo y está a punto de ofrendar a Isaac, llega un ángel y lo detiene y le dice, no, Adonai dice que te detengas, ¿no? Y como el Creador vio que Abraham era fiel a lo que le había ordenado, entonces Adonai le dice esto, dice el 16. Y dijo Adonai, por mí mismo juro, oráculo de Adonai, que por haber hecho esto, por no haberme negado a tu hijo único, a tu primogénito, yo te colmaré de bendiciones y acrecentaré muchísimo tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar, y se adueñará tu descendencia de la puerta de sus enemigos. Entonces dice el 18, por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, en pago por haber obedecido mi voz. Esta es una traducción, estoy leyendo la Biblia de Jerusalén, pero sabemos que es esta promesa de en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Bueno, Pablo en Gálatas está haciendo un midrash de eso y él entiende, midrash es como una interpretación y él entiende que eso refiere al Mesías. Entonces, vuelvo a leer en Gálatas capítulo 3, 15. Hermanos, voy a explicarme al modo humano, aún entre los hombres, nadie anula ni nadie añade nada a un testamento hecho en regla. Pues bien, las promesas fueron dirigidas a Abraham y a su descendencia. No dice los descendientes como si fueran muchos, sino a su descendencia, a su simiente, es decir, al Mesías. Y digo yo, un testamento ya hecho por el Creador en debida forma no puede ser anulado por la Torá, que llega 430 años más tarde, a tal modo que la promesa quedará anulada. Pues si la herencia dependiera de la Torá, ya no procedería de la promesa, y sin embargo, el Creador otorgó a Abraham en forma de promesa. Es decir, Pablo está diciendo que nadie es justificado por guardar la ley, por guardar la Torá, porque si fuera así, entonces ¿de qué sirve la promesa que el Creador hace a Abraham? ¿Cuál promesa?
en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea, el Creador estipula una promesa mesiánica antes de que existiera la Torá. Entonces, esto sucede, según Pablo, 400 años antes. Analicemos, hermanos. Voy a decirlo con otras palabras. Cuando el Creador se le presenta a Abraham y le da las promesas y hace pactos con él, eso fue 400 años antes de que existiera la Torá. Es decir, todavía ni siquiera nacía Moisés, todavía ni siquiera nacía Isaac, cuando le hace las promesas el Creador. Después viene Isaac, después viene Jacob, y bueno, como sabemos, llega la era de la promesa, que es la era mesiánica, cuando llega el Mesías. Pero la Torá, hermanos, fue dada 400 años después de las promesas abrámicas. Usemos la pura lógica. ¿Por qué? Porque todavía ni siquiera nacía Moisés y él fue el que recibió la Torá. Entonces, técnicamente, mis hermanos, las promesas fueron dadas 400 años antes de que existiera la Torá. Es decir, básicamente la Torá comienza en Éxodo 20. No es técnicamente, vamos a decir así, técnicamente no es precisamente los primeros 5 libros de la Biblia. Ese es el Pentateuco. Pero la Torá, la instrucción que bajó de los cielos, por decir así, cuando Moisés hablaba en el Sinaí con el Creador, la Torá fue dada cuando lo sacó de Egipto, de hecho, Moisés, siglos después de las promesas abrámicas. Es decir, nosotros vamos a aprender la diferencia entre la Torá, el pacto y las promesas. Son 3 cosas distintas. Ahora quiero que me acompañen a Génesis, mis hermanos. Vamos a Génesis 12:1, que bueno, como todos sabemos, o la mayoría sabemos, Abraham es llamado por el Creador y lo saca de Ur de los Caldeos. Le dice, vete de tu tierra porque yo te voy a dar una tierra la cual te prometo. Básicamente estoy parafraseando. Dice Génesis 12:1, Adonai dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. De a ti haré una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todas las familias de la tierra. Esta es la promesa también. Vimos en Génesis 28 que habla de la simiente y vemos aquí también, por ti, esto es también un midrash, por decir así. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra, todas las familias. Y antes, también me gustaría hacer aquí un paréntesis, mis hermanos. Este texto lo agarran muchos de pretexto para justificar cosas que no avala la Biblia. Es decir, muchas personas se adjudican esto que le dice el Creador a Abraham, cuando le dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Eso se lo está diciendo literalmente el Creador a Abraham. No se lo está diciendo a ningún estado político, no se lo está diciendo a ninguna otra persona, ni a ninguna congregación, ni a nadie. Hermanos, contexto, por favor, que no podemos adjudicarnos ni adjudicar a nadie más algo que el contexto es el Creador diciéndole a Abraham eso. Bueno, cierro paréntesis, me parecía bueno recalcar ese tema. No es parte del tema, pero es bueno ir analizando todo esto, mis hermanos. Y bueno, y dice, marchó pues Abraham como se lo había dicho Adonai, y con él marchó Lot. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Y pues bueno, aquí vemos que él se va con su sobrino Lot. Ahora estamos en Génesis capítulo 13 y voy a leer desde el 1. De Egipto subió Abraham al Negev, junto con su mujer y todo lo suyo acompañado de Lot. Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. Caminando de acampada en acampada se dirigió desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde estuvo su tienda entre Betel y Ai, el lugar donde había llamado o clamado a Abraham el nombre de Adonai. También Lot, que iba con Abraham, tenía ovejas y vacas y tiendas. Ya la tierra no les permitía vivir juntos porque su hacienda se había multiplicado de modo que no podían vivir juntos. Imagínense. ¿Qué tan grande era, por decir así, el mini imperio de Abraham y de Lot? Eran gente muy rica, a modo que ya no podían vivir juntos.
Entonces tenían que dividirse los caminos. Esto también significa algo espiritual muy profundo, ¿no? Porque Lot de alguna manera decide irse hacia Sodoma y Gomorra, mientras que Abraham decide ir a la tierra prometida. Pero bueno, dice aquí, hubo riña entre los pastores de ganado de Abraham y los de Lot. Es decir, entre tanta gente y todo, hubo riñas, hubo desacuerdos, y entonces deciden cada quien tomar un camino diferente. Le dice Abraham a Lot, para que no haya disputas entre nosotros, entre mis pastores y los tuyos, pues somos hermanos, no tienes todo ese lugar por delante, toda esa tierra, pues bien, apártate de mi lado, si tomas para la izquierda, yo iré para la derecha. Y si tú por la derecha, yo iré para la izquierda. Entonces lo que le está diciendo Abraham es, bueno, tú decides hacia dónde ir y yo tomo el camino contrario. Y pues bueno, levantó Lot los ojos y vio la vega del Jordán, toda ella llena de regadío. Era antes de destruir a Adonai a Sodoma y Gomorra, o sea, era fecundo, como el jardín de Adonai, como Egipto hasta llegar al Zoar. Eligió Lot, pues, para sí la vega del Jordán, y se trasladó al oriente. Ahí se apartaron uno del otro. Disculpen si me estoy tardando un tiempo en todo esto, pero sí quiero explicarlo bien, hermanos, para que ustedes comprendan exactamente qué es, repito, las promesas, el pacto y la Torá, que fue entregada 430 años después de estas promesas y de estos pactos. Y dice, Abraham se estableció en Canaán y Lot en las ciudades de la vega donde plantó sus tiendas hasta Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran malos y pecadores ante Adonai. Dijo Adonai a Abraham, atención aquí, que aquí empieza lo interesante. Después de que Lot se separó de él, le dice, alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, al mediodía, al oriente y al poniente. Pues bien, toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia por tiempo indefinido. Eso dice la traducción realmente. Ya tengo un video en el canal explicando eso, de que la palabra olam no traduce precisamente eterno, deriva del verbo alam, que significa algo indefinido, algo oculto, por decir así. Alam, el verbo alam, y olam, el sustantivo, significa algo indefinido. Pero bueno, recomiendo ver ese video para que tengan más claro todo este concepto de eterno. Pero bueno, no es el tema, solo lo digo. Y dice que Adonai le dice, alza tus ojos y toda la tierra que ves, esa te la voy a dar. Le está haciendo una promesa de darle específicamente las tierras de Canaán. Dice, haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, tal que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tu descendencia. Este es un lenguaje simbólico que lo que está diciendo es, van a ser muchísimos. Cuando los multiplique, es lo que está diciendo. Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho, porque a ti te la daré. Y Abraham vino a establecerse con tiendas junto a la encina del Mambré, que está en Hebrón, y edificó ahí un altar a Adonai. Entonces aquí vemos que le está haciendo una promesa. ¿Cuál es la promesa? Darle la tierra de los cananeos. Entonces le está prometiendo darle la tierra de Canaán. Y donde nosotros vemos que confirma ese pacto, es más, el Creador hace un pacto con Abraham, que es darle la tierra de Canaán. Eso lo vemos, mis hermanos, en Génesis capítulo 15, verso 18. Ustedes pueden leer el contexto, pero vamos a ir directo al verso 18 para no hacer largo el video, pero pueden ir leyendo el contexto. Dice Génesis 15, 18, mis hermanos. Aquel día Adonai hizo un pacto, cortó pacto con Abraham, en este caso era Abraham, diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra desde el río de Egipto hasta el río Grande y el río Éufrates. La tierra de los quenitas. Ojo con este lenguaje, mis hermanos, aquí quiero que se empiecen a poner bien pilas. Ojo con este lenguaje. Dice que le va a dar la tierra de los quenitas, quenicitas, cadmonitas, hititas, pericitas, refaitas, amorreos, cananeos, girgasitas y jebuseos. Ojo con este lenguaje que va a ser muy importante. Le está diciendo que le va a dar la tierra de los quenitas, quenicitas, cadmonitas, amorreos, cananeos, etc. La tierra de Canaán. Y aquí está cortando un pacto con Abraham. Aquí es donde empezamos a ver un pacto.
que si se empiezan a dar cuenta poquito a poco van a ver que no tiene nada que ver con las promesas mesiánicas, por decir así. Este es un pacto. Aquí estamos viendo que el Creador le dice a Abraham que le va a entregar las tierras de Canaán a él y a su descendencia y hace un pacto con él. Lo estamos viendo, mis hermanos. Génesis capítulo 15, verso 18. Ahí está haciendo un pacto el Creador con Abraham. Este mismo pacto vemos cómo a través de la Torá pueden seguir leyendo y lo confirma con Isaac y luego con Jacob y sigue recordando ese pacto. Y hay un texto muy interesante, aquí se empieza a poner interesante. Dice Éxodo 2:24, mis hermanos, leamos Éxodo 2:24. En contexto, bueno, para ese entonces ya había pasado siglos, había nacido Isaac, había nacido Jacob, y aquí viene lo interesante porque pasan los siglos después de esas promesas, pasan los años, y en Egipto, como bien sabemos, el pueblo hebreo es tomado como un pueblo esclavo. ¿Por qué? Porque después de la historia que sabemos de que José fue vendido por los hermanos, entregado a Egipto, después se hizo gobernador de Egipto, después pasa lo que sabemos que pasa, que salva a Egipto de la hambruna, ayuda también a su familia, se reencuentra con su padre, pero muere José, pasa el tiempo, pasan las décadas, pasan los años, llega un nuevo faraón y esclaviza a los hebreos. Dice Éxodo 2, capítulo 23. Durante este largo periodo murió el rey de Egipto. Los israelitas, gimiendo bajo la servidumbre, clamaron y su clamor, que brotaba del fondo de su esclavitud, subió al Creador. Y Adonai escuchó sus clamores, sus gemidos. Y se acordó Dios de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Miró Elohim a los hijos de Israel y los reconoció. Ojo que aquí está diciendo que se acuerda del pacto. ¿Cuál pacto, hermanos? Entregarle la tierra de Canaán. Nosotros podemos ver ahora en Éxodo capítulo 6, verso 4, mis hermanos. Éxodo 6, 4. Entonces estamos en Éxodo 6, pero vamos a leer desde el 1. Mejor. Dice, respondió Adonai a Moisés, ahora verás lo que voy a hacer con Faraón, porque bajo mano fuerte tendrá que dejarlos ir, dejarlos partir, y bajo mano fuerte él mismo los expulsará de su territorio. Habló Adonai a Moisés y dijo, yo soy Adonai. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai. ¿Qué acaso en mi nombre no me di a conocer a ellos? También con ellos establecí mi pacto, hermanos, para darles la tierra de Canaán, la tierra en que peregrinaron y en la que moraron como forasteros. Y ahora, al oír el gemido de los israelitas reducidos a esclavitud por los egipcios, me acordé de mi pacto. ¿Cuál pacto, hermanos? No hay otro pacto. Pueden ir atrás a partir de ahí. Y el único pacto, aparte del pacto de Noé, eso dejémoslo a un lado, aparte del pacto de Noé, el único pacto que vemos en la Torá hasta este punto, es el pacto que hizo con Abraham, de darle la tierra de Canaán y entregarle a su descendencia la tierra prometida. ¿Cuál tierra? La tierra de los amorreos, de los cananeos, de los hititas, de los jerbuseos. Por eso les dije, acuérdense de ese lenguaje. Lo vamos a volver a escuchar. Y dice, ahora dice Éxodo 6:5, oí el gemido de los israelitas reducidos a esclavitud por los egipcios y me acordé de mi pacto. Ahora, mis hermanos, ¿en dónde se confirma ese pacto? ¿Dónde se confirma ese pacto? Antes que nada, quiero que vayamos a Deuteronomio, capítulo 29, verso 1, mis hermanos. Y dice Deuteronomio 29:1. Estas son las palabras del pacto que Adonai mandó a Moisés que se celebrara con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó o que concretó o que completó con ellos en Joreb. Es decir, aquí podemos ver, mis hermanos, lean con atención, está hablando de dos pactos, el de la tierra de Moab y el de la tierra de Joreb. Entonces, mis hermanos, yo les pregunto, ¿cuál es el pacto de la tierra de Moab? Bueno, esa respuesta está en Números 25:13 y es el pacto levita. Pueden ir y corroborarlo. Ahorita no vamos a profundizar mucho en el tema,
pero el pacto de Moab es el pacto levita. Eso lo vamos a dejar a un lado por ahora. Porque recordemos la historia de Pinjas, cuando los israelitas estaban pecando con las moabitas y estaban muriendo por sus pecados, y llega un líder de Israel y empieza a tener relaciones con una mujer, ahí siendo un líder él del pueblo, y llega Pinjas, que es, me parece, el nieto de Aarón, si no me equivoco, y con una lanza los atraviesa a los dos y acaba con el mal. Entonces el Creador le dice, hace un pacto con él. Hace un pacto, eso está en Números 25:13. Y él hace el Brit Kehuna, el pacto de sacerdocio. Un pacto de sacerdocio por tiempo indefinido. Repito, hay un video explicando la palabra Olam, que traducen como eterno. No es el tema del video, pero sobre el pacto, eso lo pueden comprobar en Números 25:13. Pero ahorita nos vamos a enfocar en el pacto de Joreb, porque dice en Deuteronomio 29:1 que hay un pacto en Moab y otro se concreta en Joreb. Pero nosotros, pilas hermanos, atención, hemos venido viendo el pacto que hizo el Creador con Abraham de darle las tierras de Canaán, y lo va confirmando a través de la Torá, y vemos que en Éxodo se acuerda del pacto. ¿Cuál pacto? Darle la tierra de Canaán a los israelitas, los saca de ahí. ¿Y dónde concreta o dónde se cumple eso? Bueno, mis hermanos, eso lo podemos ver efectivamente en Joreb, en Éxodo capítulo 34, y podemos ir, por ejemplo, al verso 11, verso 12. Dice Éxodo 34 y vamos a leer desde el 10. Dice: y él contestó, he aquí yo corto o yo confirmo pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Yod-Heh-Vav-Heh, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Y ojo con el lenguaje, mis hermanos, que les dije que recordaran. Dice, guarda lo que yo te mando hoy, que he aquí que yo echo delante de tu presencia al amorreo, cananeo, al eteo, al fereceo, al jebeo y al jebuseo. Mis hermanos, es el mismo lenguaje, si ustedes lo recuerdan, que vimos desde Génesis, desde la promesa de Abraham, que le dice, te daré la tierra del cananeo, del eteo, del jebuseo, del hitita, que son básicamente 7 naciones, hermanos. 7 naciones que fueron conquistadas, por decir así, por Josué, básicamente, y por los israelitas en general. Fueron cuando Josué entra a la tierra prometida, y sabemos que hace guerra contra estos pueblos, que no es tema de este video, y yo no espero que me crean, pero en base a las pistas bíblicas, todos esos pueblos, aparte de las pistas bíblicas, las pistas históricas de lo que se ha encontrado en las tablillas de Ugarit y en textos de Mesopotamia, estas personas que vivían en estos pueblos básicamente serían como mutantes. Sé que suena muy increíble, pero en realidad era gente, hechiceros, hibridaciones, gente como semidioses, cosas súper raras. La cosmogonía de la antigüedad era muy diferente a lo que nosotros nos podemos imaginar. Entonces, para los israelitas, en su mentalidad, ellos no solo tenían una lucha física, sino era una lucha también espiritual. Entonces, yo creo eso también. Yo sí creo fielmente que sí hay suficientes evidencias, no solo en Mesopotamia, sino en distintas culturas en el mundo, de seres híbridos, de distintos tipos de modificaciones genéticas. Pero bueno, tema para otro día, pero sí me gusta aclarar esto porque muchas personas pueden escuchar esto y puede ser un poco choqueante, ¿verdad? ¿Por qué los israelitas tendrían que llegar y aniquilar pueblos enteros? Bueno, era porque básicamente eran pueblos de hechiceros, hacían cosas terribles con sus chamacos, con los niños, y etcétera, etcétera. Entonces, lo que hizo Josué es conquistar esas tierras porque era una promesa que le había dicho el Creador desde Abraham, y un pacto que hace con él. Ahora, muchos piensan que la Torá es un pacto, pero no, mis hermanos, la Torá es el texto del pacto. El Sefer HaBrit aparece, mis hermanos, escrito en la Torá. Entonces nosotros podemos ver en la Biblia que el pacto es
darle las tierras de Canaán a Abraham y a su descendencia, y el texto del pacto efectivamente es la Torá. Vamos a decir así, es como la cláusula, es como la circuncisión. La circuncisión era la señal del pacto, y digo era porque era una señal del pacto de recibir las tierras de Canaán. Y bueno, voy a hacer un video sobre la circuncisión después. No es tema también para este día, pero sí me gustaría que vayamos entendiendo esta diferencia entre el pacto de darle la tierra de Canaán, las promesas que refieren a todas las familias de la tierra serán benditas, y la Torá que fue dada 400 años después de esas promesas y de ese pacto. ¿Se va comprendiendo, hermanos? Entonces estamos evidenciando que las promesas abrámicas vienen desde antes de que existiera siquiera la Torá. Todavía ni siquiera nacía Moisés. Por esa razón dice Pablo en Gálatas capítulo 3 del 15 al 19 que la Torá no invalida la promesa. Y por eso dice Pablo que la Torá nadie es justificado por guardarla. O sea, nadie se justifica por guardar la Torá, sino que es un regalo divino, la promesa, por decir así, de la vida junto al Creador, de este llamado que nos hace el Creador a través del Mesías, tanto a judíos, a hebreos, como a gentiles. Porque, bueno, también es verdad que había gentiles israelitas, por supuesto, pero también había gentiles que eran de otras naciones, como lo somos nosotros, y nos acercamos al Creador. Esa es una promesa que se dio 400 años antes de que existiera la Torá. Por eso está diciendo eso Pablo. Muchas personas malinterpretan a Pablo diciendo que él anuló la Torá. Para nada. Otras personas dicen todo lo contrario, que él estaba equivocado o que no sabía lo que decía. Pero no, más bien Pablo era un erudito. El hermano Pablo era un erudito en la Torá. Era tan experto en la Torá que él conocía perfectamente bien esta diferencia lógica y que podemos evidenciar de que la Torá fue dada 430 años después de las promesas abrámicas y de los pactos. ¿Se va comprendiendo, hermanos? Entonces, vamos resumiendo. Está la promesa que le hace el Creador a Abraham de en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Ok? Por otro lado está el pacto de darle a él y a su descendencia la tierra de Canaán, cosa que se cumplió. Vamos ahora a Deuteronomio capítulo 1, verso 10. Pongan atención, hermanos, pueden corroborarlo ustedes, vayan a sus Biblias. Dice, Adonai, su Elohim, los ha multiplicado y son ahora tan numerosos como las estrellas del cielo. Adonai, el Elohim de sus padres, el Dios de sus padres, los aumente 1000 veces más todavía y los bendiga como ha prometido. Ojo, hermanos, aquí dice que eso ya se cumplió. Está diciendo, Adonai los ha multiplicado ya como las estrellas, son tan numerosos como las estrellas del cielo. Es un lenguaje que tiene que ver con multitud de gente. Entonces, esa multitud de gente ya se había hecho muy grande su descendencia de Abraham, imagínense. O sea, a las promesas de Abraham y siglos después los israelitas eran miles y miles y miles. Entonces ellos llegan a la tierra de Canaán y toman la tierra de Canaán. Y así cumplen, el Creador cumple el pacto que había hecho con ellos de darles la tierra de los amorreos, de los jerbuseos, de los cananeos, de los hititas y bueno, de todos los pueblos de alrededor, de la tierra prometida o de la tierra de Canaán. Entonces, seguimos resumiendo. Por un lado está las promesas y luego el pacto, el cual en Éxodo 34 vemos que se cumple. Cuando cruzan el Jordán, ellos reciben la herencia que se le había prometido a Abraham. Y aparte está la Torá, la cual fue manifestada para que se reflejara el pecado, para que se supiera lo que es pecado. Entonces, vamos a decir así, antes la humanidad estaba muerta en sus delitos, pero cuando llega la justicia de la Torá, entonces como en un espejo se refleja lo que es pecado. Ahora, el Creador siendo misericordioso, precisamente sabiendo que Él es misericordia antes que juicio, Él desde antes, digamos que Él deja una promesa estipulada
antes de que exista la Torá. Así es que nadie es justificado por la Torá. Es lo que dice Pablo en sus cartas. Nadie se justifica por la Torá porque no hay un texto que diga que la Torá te da vida eterna. Ahora, eso no quiere decir que nosotros negamos la Torá, para nada, sino que entendemos la gracia del Padre y precisamente después de haber recibido ese regalo de la gracia, nosotros observamos, vigilamos hacer los mandamientos de la Torá, vamos a decir así, en agradecimiento y para perfeccionarnos en nuestra vida, para ser mejores personas, porque la Torá es una instrucción y es una instrucción del Creador. Yo siempre he dicho, en este canal se respeta, ¿verdad? Yo entiendo que tengo distinto tipo de audiencia. Hay gente que es cristiana, otros de raíces hebreas, etcétera, etcétera. Y bueno, no se está forzando a nadie, ¿verdad? Que guarden Torah o no. Pero lo que sí se tiene que decir el contexto bíblico, mis hermanos. Y para ser honestos y sinceros, Pablo, yo mentiría si digo que él estaba en contra de la ley, de la Torah. Entonces, espero que lo esté resumiendo de la mejor manera. Entonces están las promesas, están los pactos y está la Torá, la cual fue dada 430 años después de las promesas y de los pactos. Ahora, aquí viene algo muy interesante también, mis hermanos. Esas promesas y esos pactos tenían un cumplimiento que es la era mesiánica. Para los que creemos que Yehoshua o Yeshua, saben, en este canal se respeta a Jesús, se respeta la pronunciación que le digan, hermanos, al Mesías, sabemos que en él se cumplen tanto las promesas como los pactos. ¿Dónde podemos nosotros comprobar eso? ¿Cuál es el verdadero evangelio del reino, mis hermanos? El evangelio del reino, mis hermanos, lo podemos ver en el capítulo 13 del libro de Hechos, verso 32 y 33. Esa es la evidencia bíblica, mis hermanos. Y leo, Hechos 13, 32 dice, y nosotros también les anunciamos el evangelio, las buenas nuevas de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual el Creador ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Yehoshua, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces, mis hermanos, aquí los apóstoles están diciendo que las buenas nuevas, el evangelio, es que las promesas que se le hicieron a Abraham se estaban cumpliendo a través de la muerte y la resurrección del Mesías. Ese es el evangelio del reino. Ahora, esas promesas no anulan la Torá, ni la Torá anula las promesas. Las promesas son una cosa aparte. No sé si me estoy explicando. Eso es porque tanto en movimientos como judíos o de raíces hebreas o cristianos se ha malinterpretado. No digo que en todos, pero muchos sí lo malinterpretan y piensan, por ejemplo, algunos piensan que no se deben de guardar mandamientos porque estamos solo bajo la gracia, entonces es innecesario guardarlos. Sin embargo, otros piensan que se tienen que guardar todos los mandamientos porque es una manera como de ganarte la vida eterna. Sin embargo, yo argumento y otros argumentamos que bíblicamente lo que nos muestra la Escritura, la verdad bíblica, es que el regalo de la vida eterna, para que se entienda así, es a través de un favor inmerecido, es una gracia que da el Creador, es un regalo, pero ese regalo viene como con cláusulas, por decir así. Y esas cláusulas son guardar los mandamientos. ¿Por qué? Porque la fe sin obras está muerta. Es muy sencillo, voy a poner un ejemplo, es como si un padre le regala un Ferrari a su hijo, vamos a decir así, su hijo es un hijo promedio y le regala un coche, nada más porque lo ama, pero le dice, tienes que aprender a manejar bien este coche, es un Ferrari, puedes manejar muy rápido y puedes estrellarte, entonces yo te lo voy a regalar, no porque te seas la gran cosa, sino porque te amo, eres mi hijo y ten este regalo. Pero donde lo choques, imagínense si el hijo dice, gracias, estoy bajo la gracia y manejo a toda velocidad, se va a estrellar. Tiene que seguir reglas de tránsito, las reglas que le diga su padre, no llegues tarde, estudia, qué sé yo, lo que le pida. Lo mismo pasa, mis hermanos. Puse un ejemplo un poco sencillo, pero es lo mismo. El Creador da un regalo inmerecido, deja una promesa estipulada desde el Antiguo Testamento, desde siglos atrás de que existiera la Torá. La Torá viene y nos manifiesta lo que es pecado, nos hace ver lo que es pecado en el corazón del hombre, y la justificación viene a través de creer, de tener fe, fidelidad en Yehoshua, en el Mesías,
toda esta historia para los que creemos en la Biblia. Si alguien aquí en el canal, porque me ha tocado, hay gente agnóstica también o que vienen de otras religiones, bueno, yo les estoy contando lo que dice la Escritura y cuál es nuestra fe. Yo creo en eso, respeto si alguien tiene otras ideologías, otros pensamientos, pero bueno, para los que creemos en la Biblia, vemos que se está cumpliendo toda esta promesa, este evangelio, esta buena nueva que es que a través de la simiente de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, todos los que sigan a Yehoshua como el Mesías de Israel. Entonces, mis hermanos, para ir cerrando el video, me parece que por ahora es suficiente. Igual voy a hacer una serie de videos, voy a seguir desarrollando un poquito más este tema. También voy a hacer próximamente un video sobre la circuncisión y sobre temas relacionados, porque todo esto tiene que ver. Porque hay que aclarar algo, no es el tema de este video, pero hay que aclarar que así como la Torá es el texto del pacto, pero no es el pacto, la circuncisión era una señal del pacto. ¿Pero cuál pacto? Entregarle la tierra de Canaán a los israelitas. Ese es el pacto. Por eso dice Pablo, ojo con lo que dice Pablo, y repito, este es tema para otro video, pero dice Pablo, ser circunciso o ser incircunciso nada es, sino guardar los mandamientos de Elohim. Y uno se queda, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Pareciera que está contradiciendo la Biblia, la Torá, porque la gente dice, es que la Torá te ordena circuncidarse. Y yo les digo, ¿cómo va a ser eso posible? La Torá no ordena eso. La Torá fue dada 400 años después de la señal del pacto. La señal del pacto, no el pacto. La frase Brit Milá no existe en la Biblia hebrea. La frase, atención aquí, no se confunda. Frase, la palabra Brit sí existe. La palabra Milá sí existe. La frase junta, pacto de la circuncisión, no existe. Porque la circuncisión no es un pacto. La circuncisión era la señal del pacto. ¿Cuál pacto? Heredar las tierras de Canaán. Por eso, mis hermanos, Pablo dice, la Torá no exige que ningún adulto se circuncide para acercarse al Creador. Repito, sé que es un tema controversial, sé que esto algunas personas lo pueden tomar a mal o bien. Voy a expandir más este tema y tiene que ver con todo lo que estoy diciendo. Es un tema muy interesante porque Pablo por eso está diciendo eso. El único mandamiento que aparece en la Torá es circuncidar a un niño a los 8 días de nacido. Eso es el único mandamiento que aparece en la Torá respecto a la circuncisión. Ese es tema que se va a desarrollar en el próximo video, porque también está, por ejemplo, alguien me puede decir, oye, pero Josué circuncidaba a la gente para comer del Pesaj. Sí, para comer del Pesaj en Canaán. Tenía un contexto, porque la Torá no exige a nadie, a un adulto, no le exige circuncidarse para acercarse a Elohim, sino que todo tenía un contexto, sin contar que la palabra perpetuo no traduce eso. La palabra olam, que es la palabra hebrea, lo vuelvo a repetir y lo vuelvo a recalcar, es muy importante saber esto, sumamente importante. El sustantivo olam, que deriva del verbo alam, no traduce eterno, perpetuo. Entonces, para empezar, la señal del pacto ni siquiera era perpetua, como dicen las traducciones. Estatuto perpetuo, no. Traducen aparte la palabra mishpat como estatuto. O jok, juká. Y eso no traduce estatuto. Ese es tema para otro video. Pero eso, mis hermanos, hay que irse con mucho cuidado con la Biblia, con las traducciones, ir haciendo análisis. Y si no están seguros de algo, no lo hagan hasta que estén plenamente conscientes de lo que están haciendo. Por ejemplo, en este caso de la circuncisión. Pero bueno, retornando al tema, y ya para irnos despidiendo, mis hermanos, y no hacer esto más largo, creo que en este video se han dado al menos unas pautas o algunas evidencias para que tú empieces a investigar todo este tema. Repito, voy a seguir sacando otros temas relacionados y expandiendo un poquito pero vuelvo a hacer un resumen rápido. Están el pacto que hace el Creador de darle la tierra de Canaán a Abraham y a su descendencia, darle la tierra de los amorreos, de los cananeos, de los hititas, etc. Está la promesa que es que a través de la simiente de Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Y esa promesa se fue sosteniendo en la Biblia hasta la era mesiánica, que fue cuando vino Yehoshua.
Y está la Torah, que es la que nos define lo que es pecado, la cual fue dada 400 años después de las promesas y del pacto. Entonces hay que conocer muy bien esa diferencia entre esas tres cosas, porque si no podemos hacernos, como decimos en México, nos hacemos bolas y de repente ya no sabemos cuál es la promesa, cuál es el pacto, y que el antiguo pacto y que el nuevo pacto. Hermanos, tenemos que necesariamente conocer esta diferencia, que Pablo la conocía muy bien, porque él era un erudito en la Torah. Entonces él conocía perfectamente bien esta diferencia y por eso lo deja muy claro en Gálatas. Entonces eso, mis hermanos, no hay mucho más que decir por este día. Me parece que con esto es suficiente para empezar a estudiar. Por favor, mis hermanos, déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Tienen algún aporte? ¿Algo que comentar, que decir, que aportar al tema? Leo sus comentarios en la caja de los comentarios. Les recuerdo que si este canal de alguna manera los edifica, les agrada o les ayuda en sus estudios, por favor suscribirse, eso nos ayuda mucho. Vamos comenzando con este proyecto. Compartir el video, por favor, mis hermanos, a activar la campana de notificaciones para que estén al tanto de las próximas exposiciones. Y pues bueno, como siempre digo, mis hermanos, en este canal somos libres en el sentido de que no pertenezco a ninguna denominación ni mucho menos. Así es que bueno, digamos que no estoy sujeto a una interpretación masiva de la Biblia, sino que bueno, yo cuestiono las cosas, expongo los temas, muestro algunas evidencias y como siempre digo, al final cada uno que saque sus propias conclusiones. Y a pesar de que pensemos distinto en algunas u otras cosas, seguimos siendo hermanos. Así es que bueno, sin más, muchísimas gracias por haberme acompañado y si el Creador lo permite, nos estaremos viendo muy pronto. Hasta la próxima. Chao, chao.